Bienvenidos a nuestro episodio número 4 del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. El día de hoy hablaremos de cáncer infantil. ¿Qué tal? Soy el Dr. Antonio Meneses. El día de hoy voy a abordar con ustedes un tema por demás interesantísimo y de gran valor en nuestra actualidad, que es el cáncer en los niños. Vamos a iniciar por conocer qué es el cáncer infantil. Justamente es el que se presenta en los niños. Esto es desde el nacimiento, porque existen cánceres con los cuales nacen los niños, como el retinoblastoma, hasta los 12 años, en que empieza la pubertad. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar que un niño tiene cáncer? Cuando un niño nace y vemos en su pupila que se ve no negra, sino se ve como plateada, ese niño tiene un retinoblastoma. Entonces es muy importante que los padres se fijen en los ojos de los niños, porque a través de eso podemos detectar tempranamente este tipo de cáncer. Un tipo de cáncer muy frecuente en niños es el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor muy agresivo que se presenta en niños y que puede presentarse ocupando la cavidad torácica o también ocupando la cavidad abdominal. Otra de las cosas es justamente viendo a un niño que padece fiebres altas, que le sangran las encías, que padece convulsiones, tiene hemorragias. Todo esto nos hace sospechar que tiene crecimiento de los ganglios. Todo esto nos debe hacer sospechar en un cáncer. ¿Por qué? Porque existen cánceres que son mucho más frecuentes en los niños. De hecho, hace un tiempo hicimos un análisis en un centro de oncología infantil en donde llegamos a concluir que, digamos, hace 20 años para atrás, el cáncer más frecuente que se veía era el cáncer del sistema nervioso. Posteriormente, de 10 años para atrás, durante un periodo de 10 años, fueron los linfomas, que es donde les digo que crecen los ganglios. Y actualmente, digamos de 10 años a la fecha, son las leucemias. Entonces podemos ver que parece que el cáncer en los niños tuviera un ciclo y una forma de presentación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque el cáncer en los niños, claro, aparte de los síntomas de todo el cáncer, que son falta de apetito, falta de energía, están muy desvitalizados, mucha somnolencia, cansancio fácil, eso es afín a todos los cánceres. Pero si hablamos de leucemias o de linfomas, justamente ganglios crecidos, sangrado de las encías al lavarse los dientes, o hemorragias por la nariz, o hemorragias al orinar, todo esto debe hacernos pensar que puede existir una leucemia. Y cuando les dije de convulsiones, eso es, digamos, el principal síntoma de los tumores del sistema nervioso son el dolor de cabeza y por hipertensión intracraneal y las convulsiones. Comúnmente el cáncer en los niños también es tratado con quimioterapia y con radioterapia. Realmente es la manera en que los niños pueden ser tratados, desgraciadamente con una alta casuística de casos negativos, de respuestas negativas. Ahora bien, el cáncer nosotros lo vimos, y precisamente hago mención, en la clínica de leucemias del Hospital Civil, del Hospital Civil Nuevo en Guadalajara. Allí el hospital no parece hospital. Digamos, los cuartos de los niños están decorados todos como un cuarto infantil. Los niños tienen mucha actividad, como por ejemplo los sacan y los llevan al zoológico Guadalajara, los llevan a ver alguna obra de teatro, los llevan a jugar, o sea, desarrollar lo que tiene que desarrollar el niño. ¿Y qué pasa? Ahí existe un alto grado de curaciones allí. Muchos niños son dados de alta por curación.
Se van a su hogar y en el hogar, ¿qué sucede? Vuelven al mismo entorno, al mismo ambiente familiar. Y a los pocos meses regresan al mismo hospital otra vez enfermos. ¿Qué sucedió? Aparte del tratamiento, allí en el hospital les brindaron un ambiente propicio para niños relacionados con el juego, con la terapia, con el dibujar, el hacer diferentes manifestaciones artísticas. Llegan a su casa y escuchan al papá y a la mamá pelear, gritar, ofenderse mucho y claro que se vuelven a enfermar. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar con ustedes de dónde viene el cáncer en los niños. Si ya bien les hablé que algunos son desde nacimiento, yo les digo, uno de mis maestros, el afamado doctor Otto Wolf de Suiza, me decía, a mi pregunta precisamente, bueno, todo esto de que el cáncer viene por la situación que vive una persona, en el caso de cáncer de mama, pero ¿qué pasa en los niños? Le decía yo, donde no existe pues una vida tan grande como para poder pensar que pudieran estar sometidos a diferentes cosas, a una infidelidad o... Entonces él me decía, el cáncer en los niños hay que buscar su origen en los padres. Y suena muy duro, pero es la verdad. Les quiero comentar que acabo de ver a un niño con un tumor, un sarcoma, que es uno de los tumores más agresivos que hay en niños, muy agresivo y ya desahuciado completamente por la medicina oficial, por eso llegó conmigo. Cuando yo les dije a los padres justamente esto, de que el cáncer del niño hay que buscarlo en las relaciones de los padres, el papá empezó a llorar y me dijo, tiene usted mucha razón, doctor. Yo me fui de la casa 2 años y mi hijo me decía, si tú no vienes aquí, yo me voy a morir. Y justamente es lo que ocurrió. Precisamente porque el papá se iba, se olvidaba de la familia, no existía un vínculo familiar. Entonces, allí les digo, y no con este solo caso, he visto muchísimos casos de cáncer infantil y he visto acerca de la relación de los padres. Y en la mayor parte de veces es una relación totalmente disfuncional, totalmente. Entonces, por eso les digo, los pacientes del hospital civil salen del hospital curados y regresan a los 3 meses otra vez enfermos. Ellos quieren vivir justamente a donde se les trata como niños. Entonces, esto es muy importante. Yo sé que es muy duro, pero es muy importante. Debemos cuidar cuál es nuestro lenguaje cuando el niño está presente, cómo nos ofendemos realmente cuando el niño está presente y muchas cosas que no deben existir ni debe cargar un niño. El niño responde con un cáncer como diciendo, aquí estoy yo, pónganme atención, háganme caso. O sea, yo no soy un cero a la izquierda. Entonces el niño es un ser viviente que piensa y que siente también. De ahí que este es un buen principio para decirles y que busquen bien la manera en que están interactuando como padres. Es muy importante que esto se razone y se lleve a cabo y nos ocupa un tema especial dentro de la forma en cómo tratamos en la inmunooncología a los niños. Los tratamos justamente con terapia artística. Ya hace poco les hablé el programa pasado sobre la terapia artística, la cual no es solo para niños. Todos llevamos un niño adentro, así tengamos 80 años. Cuando nosotros ponemos a hacer terapia artística a la gente de 80, de 70 años, parece que estamos viendo niños en el kinder, por todo el entusiasmo que manifiestan, porque vuelven a despertar al niño que tienen dentro y junto con ellos sus fuerzas curativas. Entonces, la terapia artística es eminentemente primordial en lo que se refiere al tratamiento de niños con cáncer. El niño vive en un entorno imaginativo y esto nos lo ha dicho la psicología. Cuando somos niños, ¿quién de nosotros no ha imaginado muchas cosas? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era niño, jugaba con un montículo de arena y le hacía yo túneles por todos lados.
y yo me imaginaba que adentro andaban soldaditos y andaba gente caminando. El niño vive en su imaginación. Entonces, el estado imaginativo es el primero y es requisito necesario vivir en el imaginativo para poder tener un pensamiento superior, lo cual hoy la ciencia desconoce, porque desde niños les están metiendo computación, les están metiendo matemáticas, cuando se estructura todo el entorno imaginativo y se suple por un entorno netamente muy disciplinado. Hay su edad para todas las cosas y de esto se encargan las escuelas Waldorf de Alemania, que están dispersas por todo el mundo, incluyendo México, en donde al niño se le enseña de acuerdo a las etapas que debe vivir, a la etapa imaginativa, a la etapa racional, y a todas las etapas. Y de esa manera, ¿qué vemos? En estas escuelas existe un número muy pequeño de enfermos. Entonces, la terapia artística debe ser parte del acompañamiento de ese niño enfermo de cáncer. Y además de la terapia artística, el juego. En los juegos infantiles, como antes se jugaba, todos esos tipos de juegos, de rondas infantiles y todo esto, es muy importante promoverlo en el niño de cáncer, porque va a reactivar sus fuerzas curativas. Entonces, no se trata de tratar el cáncer únicamente con medicamentos. Los medicamentos son una parte, pero otra más importante es todo su medio ambiente. Entonces debo mencionar también aquí su alimentación, el ejercicio, el juego, también tratar con medicamentos, pero pues realmente hay que darle mucha importancia no solo al medicamento, al horario de los medicamentos, sino a todas estas actividades que son importantes para que el niño supere la enfermedad. El tratamiento que nosotros recomendamos, por consiguiente, es el inmuno-oncológico. El tratamiento inmuno-oncológico justamente es el de elección para todos los niños con cáncer, ya que no les produce reacciones adversas, no les ocasiona un gasto muy grande a los padres y va a ayudar en todo, en su energía y en todo a los niños. Y como ya les he dicho, el tratamiento oncológico no se basa nada más en el medicamento. Como les dije, hay que actuar sobre todas las demás partes del entorno. Entonces es muy importante que aparte de todo esto, se les trate como niños. Lamentablemente, en la oncología tradicional no se les trata como niños y justamente se les agrede mucho. Estuve en un congreso aquí en Guadalajara en donde estábamos discutiendo leyes que se implantaran para el tratamiento del cáncer en los niños. Leyes, como yo les digo. En ese congreso participaron autoridades estatales, municipales del sector salud y justamente también fundaciones y institutos encargados del cáncer, como el que yo dirijo, que es el Instituto Mexicano de Inmunooncología. Entonces, en ese congreso justamente lo primero que salió es en el maltrato que sufre el niño, que debía de evitarse ese maltrato y legislarse que no deberían seguir sometidos al maltrato. Dentro de ellos pasó una niña enferma de cáncer al foro y ella externó justamente: déjennos ser niños. Eso les decía a los médicos y les dijo: y por favor, cuando les digamos que ya no nos pongan más quimioterapia, hágannos caso, porque no nos hacen caso y sufrimos mucho y justamente esto nos causa mucho dolor. Esto que fue manifestación de una niña paciente de algún instituto de cancerología, pues es algo que yo espero, porque ya no vi la legislación ni la conozco ahorita, que justamente hagan caso a los niños. Fíjense la importancia que llegó a tener
el maltrato que recibían los niños en oncología por parte de los doctores y de las enfermeras, que tuvieron que promulgarse leyes en donde se les prohibiera tener ese trato para con los niños. De tal manera que es muy importante ver que el niño tenga un trato digno, un trato humano, un trato infantil y que sea justamente tratado como una persona. De esta manera quiero dejarles dicho que para mí el tratamiento 100% efectivo y con el que he tratado a niños con tumores cerebrales, con linfomas, con un éxito muy grande, pues es el que más recomiendo. No lo recomiendo en las leucemias. ¿Por qué? La leucemia es un cáncer líquido y el tratamiento inmuno-oncológico es útil en los tumores sólidos. Entre más sólidos sean, mejor, pero los cánceres líquidos no hay nada. Y yo siempre les recomiendo a las personas que tienen niños con justamente leucemia linfoide aguda, precisamente el trasplante de médula ósea, que ha demostrado una efectividad muy grande y el cual no les va a estar haciendo gastar más en tratamientos, de tal manera que opten siempre por el trasplante de médula ósea en el cáncer en los niños. Esto es muy importante que ustedes lo sepan para que puedan ir normando sus criterios y no sean nada más esperanzados a lo que me diga el médico porque creo que es el que sabe. Creemos, pero pues realmente quién sabe. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y quiero decirle que en los nuevos tratamientos o tratamientos blanco que hay en la oncología, existen los inhibidores de los receptores de la tirosina-quinasa, que no es quimioterapia y que tienen un efecto muy positivo en la leucemia. Entonces, este programa siempre ha querido ser para darles información verídica y por eso le estoy diciendo, yo acepto que el tratamiento inmuno-oncológico no es eficaz para las leucemias. Entonces, es justamente que les estoy diciendo, acudan al trasplante de médula ósea. Eso es lo más efectivo y que tiene un alto índice de curación. Quiero compartir con esto con ustedes. Les estoy dando también el uso de los inhibidores de los receptores de la tirosina-quinasa que debían saber utilizar todos los oncólogos, pero que como lamentablemente su sustento es inmunológico, pues lamentablemente es una materia que no llevamos en la escuela y que no se sabe nada. Es muy difícil que un médico, si no es inmunólogo, sepa de inmunología. Entonces por eso desechan estos tratamientos que son mucho mejores que la quimioterapia. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero que esta información haya contribuido en algo para normar más su criterio acerca de el origen del cáncer infantil y acerca de los tratamientos posibles que hay y las alternativas de tratamiento que existen. Muchas gracias. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.